sordos ya escuchan su voz a ti levantar, más fuerte que nunca te damos adoración, tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Los redimidos cantar, los perdonados danzar, esclavos ya son libres, su voz a ti levantar, más fuerte que nunca te damos adoración, tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey, tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey, tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación, tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Anuncios de las redes. La red de juveniles invita a todos los jovencitos a ser parte de sus reuniones de manera virtual. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Comunícate al 765-53057 o al 795-66-453. La red de jóvenes te invita a seguirlos por su página de YouTube y Facebook. Todos los sábados a las 6 de la mañana, la red lleva adelante oraciones de madrugada de manera virtual. La red de matrimonios jóvenes tiene reuniones por Zoom los días lunes, martes y sábados. Los jueves se reúnen en oración. Para mayor información, comunícate al 772-47-239 o al 673-488-70. Síguenos por nuestras redes sociales, por Facebook o YouTube. Casa del Dios Viviente Eclesía El Alto, o la página web www.casadeldiosviviente.net. Para información sobre nuestras reuniones presenciales y virtuales, puedes mandar un mensaje o llamar al 767-43-402. Estamos en contacto contigo.
Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios los bendiga. Una vez más podemos estar reunidos aquí todos juntos, alabando a nuestro Creador. Para comenzar, hagamos una pequeña oración, por favor. Cierren los ojos ahí donde están y vamos a hablar con nuestro Dios. Digámosle: Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, queremos darte gracias por un día más que nos regalas, Señor. Gracias porque tu misericordia es eterna, Señor, y a ti te ha complacido, Señor, llamarnos, Señor bendito, a tus santos atrios, Padre bendito, tomarnos como tus hijos, Señor, aún siendo nosotros, Señor bendito, indignos de ti, Señor. Queremos darte gracias en esta noche, Señor, y prepara nuestros corazones, Padre bendito, para poder avanzar, para poder crecer más en ti, para poder entender tus maravillas, Señor. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Y comenzamos este tiempo, Señor bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén, queridos hermanos. En esta noche quiero que podamos hablar de un tema muy hermoso y es respecto a la sabiduría, ¿sí? La sabiduría tiene que ser parte de nuestra vida. La sabiduría tiene que ser algo que nos acompañe todos los días. Tiene que guiar nuestras decisiones, tiene que guiar en nuestro camino del día a día, no solamente dentro de la iglesia, sino también en nuestro, más aún, yo diría incluso, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros hogares, para tomar las mejores decisiones, ¿ya? Pero antes de hablar como tal de la sabiduría, hay un problema que se ha estado suscitando en nuestro tiempo. Yo diría más aún en estos tiempos, porque se habla mucho del relativismo. No sé si han escuchado del relativismo. Lo que pasa es que lo que antes era verdades absolutas en Dios, el hombre está empezando a dudar de esas verdades que están en la palabra de Dios. Empieza a dudar de esas verdades y empieza a cuestionar a Dios mismo. Esto es algo que está como que avanzando a nivel mundial. Y nosotros como creyentes tenemos que establecernos sobre la base, sobre la roca que es Cristo. Si nosotros empezamos también a empezar a dudar de las verdades celestiales, de la verdad de la Biblia, también vamos a empezar a caminar sobre arena. Y en algún momento, como nos dice la palabra de Dios, nuestras casas se van a destruir. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado este tiempo? El hombre ha aprendido a tomar sus propias decisiones sin tomar en cuenta lo que dice Dios. En otras palabras, el hombre está haciendo lo que Adán hizo al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre en este tiempo está tomando sus propias decisiones. Se quiere hacer independiente de Dios. Si podemos leer tal vez en Génesis 3, 4, 5, por favor, ahí donde están, podemos buscarlo. Génesis 3, verso 4 y verso 5. ¿Qué es lo que nos dice? Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya? Este versículo nos está hablando de que es el momento de la tentación, ¿no? Cuando viene la serpiente y tienta a Eva. Entonces le habla, y como el enemigo normalmente hace, habla verdades a medias, con mentiras mezcladas para confundir a las personas. Y le dice, ¿no? La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto que Dios les había dicho que no coman, del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa saber ser como Dios? Les estaba diciendo, ustedes van a ser independientes de Dios. Van a entender lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, en su mentalidad de Adán y Eva en ese momento, era como que yo voy a ser como Dios. El hombre quería volverse independiente. El hombre quería
tomar sus propias decisiones, quería razonar por sí mismo. No quería depender de Dios porque hasta ese momento Dios había creado el huerto del Edén y el hombre vivía dependiendo de Dios. Y lo que Dios decía, un padre amoroso, un padre todo bueno que le había dicho al hombre que se comporte de una cierta forma, el hombre lo que hacía es agarrar eso y obedecía a lo que Dios hacía, porque todo lo que Dios había creado lo había creado bueno. Pero en ese momento de la tentación, en este caso la mujer y el hombre también Adán obviamente porque después lo hizo, lo que hace es básicamente decir, yo voy a ser como Dios, yo voy a ser independiente, yo voy a tomar mis propias decisiones, yo voy a ser señor de mi propia vida. Ya no voy a depender de Dios, ya no voy a depender de las cosas que Él me diga ni nada. Seré como Dios y sabré lo que es lo bueno y lo malo. Tomó su propia decisión. Así en este tiempo el hombre está queriendo ser independiente de Dios. Quiere tomar sus propias decisiones. Él se está queriendo hacer sabio en su propia opinión, en resumen. Y eso lo podemos leer en Proverbios 3, verso 7. Proverbios 3, verso 7. ¿Qué nos dice? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios, así como Job, Proverbios y Eclesiastés, son libros sapienciales, son libros que nos hablan de la sabiduría justamente. Y aquí nos da un principio, ¿no? Lo vemos en Proverbios 1.7, dice, la sabiduría nos habla, ¿no?, del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Principio de la sabiduría, el inicio, la base para ser sabios es justamente tener temor de Dios. Y aquí en el verso 7 nos está diciendo del capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? Justamente que el hombre se está haciendo sabio en su propia opinión. Él es el que piensa qué es lo mejor para su propia vida. Y eso es lo que se promueve. Si se dan cuenta, hay grandes movimientos donde promueven justamente eso. Dice, tú puedes salir adelante, tú eres el campeón, tú vas a poder avanzar. Mírate con otros ojos, ve al espejo y dite que eres hermoso, que eres bello, que tú puedes. Eso es el humanismo, ese es humanismo que hacia el hombre se está echando. Donde dice, tú eres el que sabe qué es lo mejor para tu propia vida. Entonces, el hombre empieza a hacerse sabio en su propia opinión. Busca sus propios logros, ¿no?, personales, logros profesionales. Busca realizarse en esta vida, alcanzar metas que se propone cada uno. Busca satisfacerse de una u otra forma. Dice, yo quiero viajar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, yo quiero tener casas, yo quiero tener autos, yo quiero viajar por todo el mundo. El hombre empieza a tomar sus propias decisiones pensando que es lo mejor para él mismo. Trata de hacer lo menos posible para ganar más a costa de los demás. Ya no piensa en los demás, ya no piensa en el prójimo. El hombre empieza a pensar en sí mismo. Estamos en los tiempos donde el hombre se empieza a amar a sí mismo más que a los demás. Entonces, en todo este proceso el hombre empieza a realmente dejar a Dios, a abandonar a Dios, lo que Dios dice, y empieza a confiar en sí mismo. El hombre empieza y se admira, ¿no? Se mira a sí mismo y dice, yo soy así. Y se empieza a poner en un altar y a rendir culto a sí mismo. Pero ¿cómo lo podemos ver eso? Eso claramente podemos ver lo que está pasando en las redes sociales.
Mientras una persona en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter, no sé, en la red que esté manejando, mientras más se muestre interesante, más se muestre conforme a los estándares de este mundo, quiere parecerse a las cosas de este mundo, se muestra, no sé, más delgada, las chicas se quieren ver más delgadas, se quieren mostrar más delgadas, más maquilladas, más ostentosas. O los chicos igual, ¿no? Quieren formar su cuerpo, dependen de su apariencia externa, sus peinados, las cosas que manejan, quieren mostrar que están viajando, que las cosas que tienen, sus celulares, quieren mostrar, no sé, los autos o donde han caminado. ¿Y para qué? Para ser aceptados por los likes que puedan recibir. Piensan que mientras más populares, más likes, más aceptados sean por el hombre, van a ser más exitosos. Estándares de este mundo. Estándares de este mundo. Entonces empieza a rendirse culto a sí mismo. Él mismo hace las cosas ¿para qué? Para él mismo. Y empieza a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Conforme a lo que va pensando. Y se olvida de lo que Dios dice. Eso es lo más triste. Llega a un punto de hacerse sabio en su propia opinión, en el cual empieza a tener una definición propia de lo que es Dios. El hombre forma a su propia imagen y semejanza a su mismo Dios con D minúscula. Él forma en su conocimiento propio, se forma el concepto de un Dios que se acomoda a sus necesidades, un Dios que se acomoda a lo que Él requiere, a lo que Él busca de un Dios que le cumple sus deseos, así como a veces el hombre piensa, ¿no?, que Dios es como una hada madrina, como un mago, que le tiene que cumplir, ¿no?, todo lo que Él piensa, porque supuestamente Él ha venido a esta vida para vivir bien. Y ese Dios se acomoda a eso y tiene que estar cumpliendo todo lo que el hombre pide. Entonces el hombre moldea a ese Dios con D pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ese Dios termina siendo un ídolo simplemente. Porque, mi querido hermano, mi querida hermana, el Dios bíblico, el Dios de la Biblia, este Dios es muy diferente. Es un Dios todo soberano, en el cual el hombre más bien se tiene que someter a este Dios. El hombre tiene que acomodarse conforme a la palabra que está escrita en su Biblia. Y no Dios se tiene que acomodar a lo que el hombre quiere. El Dios bíblico, les aseguro, queridos hermanos, es muy diferente al Dios que muchos de nosotros podamos creer tener. Es un Dios soberano, es un Dios santo, es un Dios todopoderoso, es un Dios justo, es un Dios que mira al hombre y ve que se está yendo a la perdición. Es un Dios que es movido a misericordia y por esa razón se acerca hacia el hombre por medio de la gracia. Extiende su mano para tomarlo, para tocarlo, para que este hombre que se está dirigiendo en su propio razonamiento, cuando se hace sabio en su propia opinión, se está dirigiendo directamente hacia la perdición. Este Dios todo amoroso, todopoderoso y todo santo y todo justo, extiende su mano y nos toca. Entonces, ¿a qué quiero enfocarme, queridos hermanos? Que el hacernos sabios en nuestra propia opinión es algo muy peligroso. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No podemos acomodarnos a lo que este mundo establece como normas. Y si el hombre de este mundo se está rindiendo culto a sí mismo, pues nosotros no podemos hacer lo mismo.
Si este mundo piensa que tiene un Dios permisivo, un Dios Dios es bueno, ¿no? Todos escuchamos en todo lado eso, que solamente es bueno y permite todo y lo deja todo ahí. No, Dios es un Dios también santo y un Dios justo, que se establece por medio de ordenanzas, por medio de mandatos, por medio de su palabra. Es este Dios que nosotros tenemos. El Dios bíblico es muy diferente a lo que el hombre puede pensar como Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que lo que normalmente es que nosotros tomamos nuestras decisiones en nuestra propia sabiduría, en lo que nosotros consideramos que es sabiduría para nosotros. Y luego nos lamentamos por las consecuencias y por los errores que vamos cometiendo. ¿Sí? Y vivimos atados a esas mismas consecuencias de las cosas que hacemos, que decimos. ¿Sí? El hombre realmente camina, se hace sabio y luego comete errores por esa supuesta sabiduría que tiene y al final está pagando por lo que ha hecho. Triste, amargado y encima a veces decimos, ¿pero por qué a mí? O sea, llegamos a extremos que realmente que van más allá. Y no es así lo que tiene que ser. Todo esto viene por falta de sabiduría. Porque simplemente el hombre como tal no sabe lo que quiere. El hombre tiene una naturaleza caída dentro de sí, una naturaleza pecaminosa, que en el huerto del Edén, cuando cayó Adán, esa naturaleza caída, pecaminosa, ha pasado hasta nosotros, a toda la humanidad, seamos hombres o mujeres. Y esa naturaleza pecaminosa, que está básicamente fundada en lo que es el egoísmo, el orgullo en nuestra vida, es lo que gobierna todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que lo que nosotros pensemos no va a ser lo que Dios piensa. A ver, vamos a leer Isaías 55, versos 6 al 9, ¿ya? Isaías 55, versos 6 al 9. Bueno, acá lo tengo mejor para os dar tiempo. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva a Jehová. Que nos está diciendo, deje su camino, deje lo que estás haciendo. Y también el hombre inicuo dice, deje sus pensamientos, lo que piensa, lo que se hace sabio en su propia opinión, dice, y vuélvase, retorna a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, Dios abre, ¿no?, la baraja de oportunidades para nosotros. Estamos en el tiempo de la gracia. Te dice, si tú estás haciendo algo incorrecto, si tú has estado caminando en tus propios caminos, vuélvete hacia mí, te dice Dios. Cámbialas, deja las cosas que estás haciendo, cámbialas. Y tu pensamiento, vuélvelo hacia Dios también. Si antes tomabas tus propias decisiones solamente en ti, empieza a buscar a Dios para tomar decisiones. Luego dice, no, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice Dios, ¿no? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oh, querido hermano, cuánta diferencia hay entre lo que Dios piensa para nuestra vida y entre lo que nosotros pensamos. Así de alto, imagínense, dice, como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Cómo no seguir el camino de Dios si su camino es así como del cielo y la tierra? Esa diferencia es su camino. ¿Cómo no dejar nuestro camino por su camino? Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice, y agarrar sus pensamientos que está en la palabra de Dios y empezar a seguir esos pensamientos. Porque nuestros pensamientos, como les decía, son caídos por naturaleza. 1 Corintios 1:25. 1 Corintios 1:25, ¿qué nos dice?
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vuelvo a repetir, 1 Corintios 1:25, nos está diciendo, porque lo insensato de Dios, que nos dice, es más sabio que los hombres. O sea, lo insensato, imagínense. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El hombre puede pensar en sus caminos que está haciendo lo correcto. Puede pensar y decir, bueno, yo estoy haciendo lo que yo creo que es bueno. Sin embargo, lo que el hombre piensa que es más sabio para él es lo más insensato para Dios. Por eso no podemos caminar en nuestra propia opinión. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Sí? A ver, es por esta razón que Dios una y otra vez, como les decía, los libros sapienciales son Eclesiastés, Salmos, Proverbios y aún Job. Job también es bien sapiencial, o sea, que hablan de la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, por eso Dios una y otra vez dice al hombre, busca la sabiduría, busca la sabiduría, busca la sabiduría. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Como el hombre empieza a tomar sus propias decisiones, el hombre no reconoce lo que es la sabiduría de Dios, no lo aprecia, ni siquiera lo busca. Simplemente se queda vivir su vida así como tal y listo, pensando que lo que está haciendo es algo bueno. Aquí hay un versículo, ¿ya? Hay un versículo en Eclesiastés 9. Eclesiastés habla de mucha respecto a la sabiduría. Y en el capítulo 9, verso 13, Eclesiastés 9:13, habla, ¿no?, de algo bien interesante, que es lo que tal vez está pasando justamente este tiempo. ¿Ya? A ver, dice, en Eclesiastés 9:13 al 17 dice, también vi, 13 dice, también vi, dice, ¿no?, esta sabiduría debajo del sol, dice, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. A ver, imaginémonos, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, ¿no? Esa era la forma en que ellos, para atacar una ciudad, lo que hacían es bloquear todo para que no pueda salir y la gente se empiece a morir de hambre allá dentro de la ciudad. Entonces el pueblo que venía a invadir los sitiaban, ¿no? Allá adentro los dejaban sin poder salir, sin poder sacar alimentos, ni meter alimentos, ni nada, ya sin poder escapar. Dice entonces, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre. Entonces la ciudad está sitiada, y dentro de esa ciudad, dice, hay un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. O sea, dentro de esa ciudad hay un hombre pobre, un hombre sabio, dice, y con su sabiduría libra esa ciudad de lo que estaba sitiado, ¿no? Pero, y dice, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, dice, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. O sea, ¿qué nos está diciendo acá, queridos hermanos? Que en esa ciudad había un hombre pobre, sabio, que ha libertado esa ciudad, ¿ya? Pero tristemente nadie se acordaba de ese hombre. Este hombre, queridos hermanos, es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Un hombre pobre, sabio, porque ha venido a esta tierra y se ha humillado hasta lo sumo. No era una persona rica, decía, no, yo no tengo dónde acostar mi cabeza, no tengo nada. Pobre, pero sabio. Y con esa sabiduría de morir en la cruz por nosotros, por ti y por mí, nos ha libertado de este mundo,
de la esclavitud de este mundo. Y dice, no, en esa ciudad lo ha libertado con sabiduría, con la sabiduría de Dios. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre, dice. Y así en este tiempo, si bien en estos tiempos vamos a festejar lo que es Navidad y mucha gente se dice, sí, que Jesús ha venido por nosotros, pero muy poco se habla de lo que es el Evangelio. Que ese hombre, ese sabio que es nuestro Cristo, que ha venido a hacerse pobre por nosotros, nadie se acuerda de lo que Él ha dicho. Festejamos su nacimiento, sí, pero nos olvidamos de lo que Él ha venido a hacer a esta tierra, el por qué ha venido a hacer esta tierra. Alguien decía, muchos celebran el nacimiento de Cristo, pero odian lo que Él decía, lo que Él hacía, lo que Él nos pedía. Y realmente si una persona quiere ser sabia, tiene que amar lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Vino a predicar la salvación del hombre, el arrepentimiento. Vino a predicar el hombre alejado de Dios, de un Dios santo, el hombre pecador que necesita de un Señor. Ha venido por los enfermos, acuérdense, no por los sanos. A ver, en 1 Corintios 1:24, y aquí lo vamos a encontrar. 1 Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es nuestro hombre. Ese hombre pobre y sabio es nuestro Cristo. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos que buscar la sabiduría, queridos hermanos, porque esa sabiduría está en Cristo mismo. Si tú sigues a Cristo, si tú sigues la palabra de Dios, vas a encontrar sabiduría para tu vida, para tu día a día. Y ojo, no tenemos solamente que escucharlo, tenemos que vivir también, tenemos que cumplir lo que nos dice su palabra. Pero ¿cómo vivir en esa sabiduría? Por medio de su palabra. Así de sencillo. Leo su palabra, hago caso a lo que me dice su palabra y empiezo a vivir en sabiduría. Significa que su palabra viene a ser parte de mi vida y que lo que yo quiero hacer en mi propia opinión lo dejo de lado y empiezo a obedecer su palabra. Hay cuántas personas que dicen que buscan a Dios, que en su palabra, por ejemplo, dice sed mansos y humildes. Cristo mismo dice eso, ¿no? En Mateo 11:29. Aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, dice, manso y humilde. Y lo último que hace es ser manso y humilde. En su casa, su carácter disparado, en las cosas que piensas, disparado. Anda aprovechándose de la gente, no quiere trabajar. ¿Dónde está lo que la palabra de Dios dice para su vida? Está viviendo en su propio criterio, en su propia sabiduría. No está siguiendo la palabra de Dios. Eso es vivir en sabiduría, vivir en lo que nuestro Cristo vino a hacer por nosotros, en el Evangelio, en su palabra. Ahí tenemos la sabiduría. Para cualquier decisión que pensemos tomar, ya sea en la familia, en el trabajo, con los amigos, tenemos que caminar en la sabiduría de Dios. Alguien me dirá, pero hermano, para mí es difícil caminar así, yo no sé cómo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Fácil, vámonos a Santiago 1:5 para ir concluyendo ya. Santiago 1:5. Algo hermoso de la sabiduría. Lo primero es que si tú eres un creyente que ha recibido a Cristo en su corazón, que sabe que necesita de Dios, que sabe que necesita un redentor, que sabe que es un pecador, que necesita de un salvador, Cristo viene a morar a tu vida. ¿Sí? Cristo viene a morar a tu vida. Y ese Cristo es la sabiduría misma de Dios. Por esa razón esta palabra se puede cumplir en Santiago 1:5. ¿Qué nos dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así de sencillo, pídala a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche.
y le será dada. O sea, si tú dices, pero yo quiero vivir en sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Pedirle al Señor. Pídele. Pide a Dios, dice, ¿no? El cual da a todos abundantemente. Y sin reproche, Dios te dice, ok, tú quieres sabiduría, toma sabiduría. Sin reprochar nada, sin decir nada, toma. Y dice, y le será dada. Pero ojo, esto no es algo que por arte de magia va a pasar, no. Tienes que sembrar en tu corazón la palabra de Dios. Así Dios va a dar el conocimiento que tú adquieras por medio de la búsqueda de tu Dios, y eso lo transforma en sabiduría para tu vida. ¿Sí? Busca la palabra. Esfuérzate por leer la palabra, por orar. Mientras estás leyendo, trata de orar. Las cosas que no entiendes, pregunta a tu Señor, Señor, ¿cómo es esto? Medita en su palabra. Dile, Señor, no entiendo, ¿cómo es esto? Dios mismo te va a enseñar, querido hermano, querida hermana. Porque Cristo que está en ti es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y Dios va a obrar en tu vida conforme tú te puedas rendir y seguir su palabra. Amén. Así que si en este tiempo tú estás tal vez buscando justamente de tomar decisiones, tal vez estás buscando la forma de tomar de avanzar en ciertas cosas y no sabes cómo hacerlas, o tal vez incluso estás pagando consecuencias de algunas cosas que has hecho que no son correctas. Busquemos la sabiduría de Dios, ¿sí? Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y podamos hacer una pequeña oración. Digámosle, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, queremos pedirte perdón en esta noche, Señor. Perdónanos, Padre bueno, porque muchas veces, Señor bendito, tomamos nuestras decisiones en nuestra propia opinión, Señor. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y no te tomamos en cuenta para tomar las decisiones, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos aprendido, Padre bueno, a caminar sin reconocerte en nuestros caminos, Señor. A simplemente avanzar y buscar el dinero y buscar las cosas que necesitamos en este mundo, Señor. A ponernos en un altar a nosotros y no nos importan las cosas que tú nos dices. Perdónanos, Padre bueno. Ayúdanos, Señor bendito, a tomar las mejores decisiones, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder caminar y avanzar en tu sabiduría. Cristo, ven y séte mi sabiduría, Señor. Y en tu palabra dice que busquemos y pidamos sabiduría a Dios. Así que te pedimos humildemente, Señor, danos de tu sabiduría para tomar decisiones, para avanzar en nuestro día a día, para llevarnos bien con nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestros estudios, para hacer lo mejor que tenemos que hacer, Señor. Sabiduría para no desesperarnos y actuar de forma rápida y sin pensar. Sabiduría para poder escoger el mejor camino para mi vida, para mi familia. Sabiduría para poder servirte en la iglesia. Sabiduría, Señor bendito, para poder seguirte todos los días. En esta noche, Padre Santo, te pedimos de tu sabiduría en nuestra vida y reconocemos que te necesitamos humildemente, Señor, para caminar todos los días. Perdónanos nuevamente, Señor, si hemos caminado así como hemos querido. Perdónanos, Padre bueno, y restaura nuestras vidas, Señor, con lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias te damos en este día, Señor. Gracias te damos y te pedimos poder caminar, Señor, de tu mano, conforme a tu palabra. Danos, Señor bendito, tu sabiduría para entender tu palabra y para ponerla en práctica, Señor. Y perdónanos también, Señor, si te hemos visto como ese hombre pobre pero sabio, ahí todo despreciado, y te hemos tenido en menos, Padre. Perdónanos, Señor. Te reconocemos que te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bueno. Y su pueblo dice, amén. Amén, Señor. Amén, querido hermano, querida hermana.
Caminemos en la sabiduría de Dios, no despreciemos las cosas que Dios ha puesto en por medio de su palabra y caminemos como Él anduvo, ¿no? Como dice en su palabra. Caminemos así, de su mano, tratando de cambiar todos los días. No somos perfectos, nadie lo es. Pero si de corazón le buscamos y nos rendimos, Él se encarga de hacer lo demás. Amén. Dios los bendiga. Es un gusto estar nuevamente. Hasta una siguiente oportunidad. El Señor les guarde. Nos vemos.